Buenos días, hermanos. Reciban un cordial saludo. Nosotros rogamos a Dios que se encuentren bien y que estén pasando un momento muy especial con su familia, siempre cuidándose. Me complace mucho presentar la clase dominical y hoy nos corresponde abordar el capítulo 17 de Apocalipsis. En la revista que estamos siguiendo, esta clase se titula Victoria del Cordero, pero le añadimos para que quedara Victoria del Cordero sobre la gran ramera. Antes de iniciar, permítanme hacer una oración. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu gracia y por las promesas que nos das, Señor. Ayúdanos siempre a confiar en ti y a depender completamente de ti. Te agradezco por todo lo que nos das y permítenos servirte como tú te lo mereces. En el nombre de Jesús, amén. A modo de introducción, se hace necesario recordar que veníamos estudiando los juicios de Dios en el tiempo final, específicamente los juicios más severos que corresponden a las 7 copas. Se dice que las copas contienen adentro la ira de Dios consumada. El tema de hoy describe un intervalo en medio o en el trayecto de esos juicios, y ese intervalo corresponde a los capítulos 17 y 18. Y hoy nos enfocaremos solo en la porción que representa ese paréntesis del capítulo 17. Antes de pasar a lo demás, tenemos que recordar que nosotros, los que creemos y amamos a Cristo, no vamos a pasar por esa ira. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se hace necesario también una pregunta, ¿verdad? ¿De qué trata ese intervalo? El intervalo del capítulo 17 contiene una descripción de la gran ramera y también nos detalla la relación de esta con la bestia, que es el anticristo, y dos características de esa relación, que al principio él la va a apoyar y después él mismo la va a suplantar, después de utilizarla mientras obtenía el control. ¿Quién es o qué es la gran ramera? La siguiente pregunta. Se debe entender que es un término que se usa con mucho peso, porque en el pasaje de Apocalipsis se le llama también la madre de las rameras, y es necesario entender que significa la última religión mundial. Ese es el simbolismo real que tiene la gran ramera. Al hablar de mundial tenemos que recordarnos que estamos hablando de un mundo que está completamente unificado y globalizado. Va a haber un solo orden mundial y completo va a estar bajo el dominio del anticristo. El término ramera en este caso no se refiere a una prostituta verdadera o tal vez literal, sino es una metáfora que hace alusión a falsa religión comandada por falsa doctrina y por ende una religión de doctrina de demonios. En la Biblia, el término prostitución o la prostitución siempre está ligada a dioses falsos y a idolatrías, y por ende a religiones falsas. Y el término entonces de prostitución espiritual tiene que ver con seguir una falsa religión y practicar idolatría. En la imagen abajo vemos la ilustración de esa gran ramera sentada sobre una bestia, que ella tiene un cáliz de oro en la mano y todo eso se va a detallar después. Respecto a la idolatría, cabe decir que durante la tribulación todas las falsas religiones se unirán en una sola.
y por eso va a haber una sola religión que va a ser o es el simbolismo que se le da a esa gran ramera. Aquí cabe decir que la actividad humana actual ya se está encaminando hacia una unidad por medio del ecumenismo y la nueva era que predican que todos los caminos o que todo objeto de adoración es el mismo Dios y que eso está bien. Y no, tenemos que ser celosos actuando con sana doctrina y aceptar que nuestro Dios es celoso de sí mismo. Y enlazando con esa idolatría tenemos el término doctrinas de demonios, que está en el pasaje de 1 de Timoteo 4:1, que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hablemos un poco de lo que es la contraposición entre adorar a Dios y la idolatría. Hay que entender que Dios creó a todas las personas para que lo adoraran a Él como su creador. Por ende, el hombre tiene necesidad de adorar, pero el amor al pecado ha corrompido esa necesidad del hombre para con Dios. Y entonces Romanos 3:11 dice: no hay quien busque a Dios como la verdadera fuente a quien se debe adorar. Esa religión mundial presenta dos rasgos o características muy particulares. La primera es que unirá y dominará al mundo, llenará toda la tierra. Lo unirá ya que será global e internacional, y dominará al mundo porque será el mecanismo más eficaz de control y de manipulación de las masas en aquel momento. La segunda característica es que, además de unir y dominar al mundo, contará con abundancia de elementos sobrenaturales, tales como ocultismo, brujería y demás señales que podrían manifestarse. Hasta aquí es necesario entender que los juicios ya han producido un terror inmenso en las personas y una devastación sin igual en la naturaleza. Por ende, las personas están en desesperación y buscarán respuestas en lo sobrenatural, que es lo que ofrece el anticristo. Les invito, hermanos, a tener su Biblia abierta en el capítulo 17 de Apocalipsis. Este capítulo tiene 18 versículos y quiero mencionar que del 1 al 7 se enlistan esos simbolismos de la visión y a partir del 8 se ofrece un significado. Para una mejor comprensión voy a adelantarme a ciertos términos de manera breve. Habla de madre de las rameras y esto hace alusión a lo peor de la infidelidad con una carga espiritual muy importante. Esa religión falsa va a seducir y tratar de conquistar por todos los medios posibles a los cristianos de aquella época y tratará de someterlos bajo la doctrina de demonios. Y también habla de las madre de las abominaciones. Y una abominación es algo que Dios detesta y rechaza, tal como es el caso de la idolatría. El término de la bestia hace referencia al anticristo, y cuando le añade que es una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, quiere decir que ese reino del anticristo contará con alianzas muy importantes. Cuando habla de 7 cabezas, 7 montes y 7 reyes, hacen referencia al mismo término que será siempre 7 reyes. Y al describirnos los 10 cuernos, estos serán también otros 10 reyes. A continuación sigue la lectura. Dice Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas.
Ahí es importante detallar que es uno de los ángeles de las 7 copas, que habla con Juan y le muestra una sentencia sobre una mujer que es la gran ramera, o sea, la religión. Y al decir que está sentada sobre muchas aguas, quiere decir que tiene una posición o una autoridad muy grande. Es una influencia y es un dominio que abarca muchas aguas, que por ende es un gran territorio. Y ya vimos que probablemente y muy certeramente se refiere al mundo entero. Dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Al hablar de reyes, habla de las autoridades, y de los moradores de la tierra, de los incrédulos, pero tanto uno como otro se han embriagado con ese vino de esa fornicación. Embriagarse quiere decir estar absortos o consumidos, y ya entendimos que es consumidos en esa idolatría. Sigue el versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí vemos que después de la descripción, Juan lo lleva al desierto y a la mujer ahora está sentada sobre una bestia, pero antes estaba sentada sobre muchas aguas. La bestia corresponde al anticristo. Entonces, el hecho que diga sentada sobre una bestia quiere decir que esa religión tendrá el respaldo del líder, tendrá toda la autoridad que le concede ese líder. Y hay que entender que la religión y el Estado van a estar unidos más que nunca. La bestia sigue su descripción diciendo que es escarlata. Escarlata es un color que usualmente se asocia con el pecado, con la lujuria y con la realeza. En este caso, haciendo énfasis a la posición del anticristo como líder supremo de ese entonces. Llena de nombres de blasfemia, recordemos que definición de blasfemia es darle a Satanás atributos que son exclusivos de Dios. Y lo demás, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, hace referencia a sus alianzas políticas. Recapitulando ciertos simbolismos que se hacen necesarios entender y tener claro, tenemos que el hecho que describa a esa mujer sentada es una posición de autoridad. Sobre muchas aguas quiere decir que sobre muchos pueblos, internacional, es de alcance mundial. Y sobre una bestia quiere decir que se apoya en el líder, que tiene el respaldo del anticristo. Y al referirse de reyes y moradores, se refiere a los incrédulos. Y todas estas personas van a estar sometidos bajo esa misma religión satánica. Continuando con el pasaje, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Ese atuendo que escribe, su vestido hace alusión al atavío de una prostituta, que era llamativa, era atractiva, adornada y ha usado ese oficio y se ha vuelto rica. Aquí es necesario destacar que la Biblia dice que como cristianos debemos vestirnos de amor y el amor de Dios debe ser nuestro principal rasgo. En estas ilustraciones se detalla un poco lo que sería el color escarlata, tanto en el cuadro de arriba como en la imagen de los labios y las uñas. Recordemos que este color es característico o está en los atuendos de la mujer y en el color de la bestia en sí. Y referente a la mujer, recordemos que esta religión también tendrá sus atractivos, por eso los adornos que van a llamar la atención y van a hacer todo en torno a seducción y a persuasión. Continuando con la segunda parte del versículo 4, leemos así. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. El término lleno
de la religión, tanto como de la mujer, hace referencia a que ambas desean tomar todo de sus víctimas. Y es necesario destacar que en la historia las rameras babilónicas emborrachaban a sus víctimas. Y como parte de profundizar un poco en esos ritos paganos, vemos Jeremías 51:7. Todo el capítulo 51 de Jeremías se titula Juicios de Jehová contra Babilonia. Dice el versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Continúa el versículo 5 así. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todo lo que está en azul corresponde al título, a lo que estaba en su frente. Y es un identificativo que, tal como está en la Biblia en mayúscula, es muy fuerte. Y el hecho que está escrito en su frente es parte de unas prácticas de las rameras romanas en aquel entonces, que como identificativo se escribían o se señalaban en la frente como rameras, ¿verdad? Y Jeremías 3:3 dice, por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Al parecer era una característica muy particular de quienes ejercían ese oficio. Vemos que en los pasajes anteriores hace referencia a Babilonia y la describe como Babilonia la Grande. Pero ¿qué tiene que ver Babilonia con esta visión? Vamos a enfocarlo desde dos puntos de vista. Primero en el Antiguo Testamento, su historia, y después en el Apocalipsis. En el Antiguo Testamento era un imperio muy poderoso, por ende su influencia era comercial, era económica, política, social y también espiritual pagana. Como decía Jeremías, fue lo que embriagó al mundo entero, corrompió al mundo con la falsa religión que es opuesta a Jesucristo. Un ejemplo muy claro de esa intención de suplantar a Dios fue en el caso del profeta Daniel, que cuando él era joven fue secuestrado y llevado cautivo a Babilonia. Y ahí lo enseñaron, lo adiestraron y parte de esa adaptación nueva fue que le pusieron un nuevo nombre, babilónico, Beltsasar. Daniel significa, Dios es mi juez y Beltsasar, Baal proteja al rey. En cuanto al Apocalipsis, la Babilonia que se habla es una futura y es de carácter religioso, símbolo de la abominación y de la idolatría que va a abundar en ese tiempo. Babilonia, al igual que la falsa doctrina o las doctrinas de demonios, tienen origen en Babel, en aquella famosa torre que se relata en Génesis 11. La gente de Babel, conscientes, rebeldes y desobedientes a Dios, querían hacer una torre que llegara hasta los cielos y así adorar a las estrellas. De ahí surgió la astrología, que es la religión más antigua. Y por eso no es una simple torre, sino es un templo pagano. Por eso Babel y Babilonia también tienen mucho que ver en esta historia. A continuación se detalla un poco las imágenes. Al lado izquierdo una imagen muy bonita de lo que fue el intento de Babel, que a raíz de eso se dividieron las lenguas, y el lado derecho Babilonia, la gran ciudad, ¿verdad? Hay que hacer mención que toda gran ciudad siempre estuvo ubicada cerca de ríos, cerca de fuentes de agua o de vías navegables. Y en este caso, el río Éufrates cruzaba Babilonia. Y como punto geográfico, es necesario recordar que eh, también en esa ciudad se contaban con los jardines colgantes.
Siguiendo con el análisis, tenemos que entender que esa religión mundial va a tener su operación dentro de una ciudad, va a tener su base de operaciones y esa ciudad o esa religión va a tener autoridad mundial, va a contar con alianzas políticas, va a tener un atractivo muy grande que se compara al atractivo de una ramera y va a ser abominable para Dios, pero muy atrayente para los incrédulos. Siguiendo con los versículos, dice así: Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Vemos que aquí hace alusión a sangre de santos y sangre de los mártires de Jesús. Quiere decir que va a ser sangre fruto de persecución, violencia y asesinato. Y esta persecución va a ser promovida ¿por quién? Por el anticristo. Él va a ser la cabeza de toda esta masacre. Y vemos que Juan reaccionó con gran asombro. ¿Por qué? Porque él vio a una mujer muy atrayente, pero a la vez sumamente perversa, diabólica y malvada. Dice el versículo 8: La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo que la bestia que era y no es y será. Ahí vemos que él se asombra, esa gente se va a asombrar viendo a la bestia, que tiene esas características que es como una repetición, era y no es y será. La respuesta a esa expresión tan propia se encuentra en Apocalipsis 13, versículo 3 al 4 y el 14, que vamos a ver a continuación. Bueno, aquí vamos a hacer énfasis solamente en el versículo 3 y 4. El 14 queda como tarea para ustedes. Dice así: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Aquí vemos que va a haber una herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada. La bestia, si bien recordamos, es el anticristo. Él va a fingir su muerte y a través del falso profeta va a fingir una resurrección. Por eso la maravilla de todas esas personas que se maravillaron. Y dice después que esta gente, engañadas, van a ir en pos de él y lo van a adorar. ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y además, por eso dice eso de la falsa muerte, que era y no es y será, y ha de subir del abismo, dice. Siguiendo con este versículo, dice así: esto, para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Detengámonos aquí a analizar ciertos aspectos. Primero dice que son 5 que han caído, como está en color rojo en el número 1. Y esos 5 corresponden a Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Después en el 2 dice uno es, refiriéndose a Roma, que era el que estaba vigente en los tiempos de Juan. Y el otro aún no ha venido se refiere al anticristo, y además da otra característica, que es necesario que dure breve tiempo. Ese breve tiempo se especifica en Apocalipsis 12:12, que habla de 42 meses, que en años serían 3 años y medio.
y se refiere a la segunda parte de los 7 años que son la tribulación, ¿verdad? 7 años son la tribulación y los últimos 3 años y medio son la gran tribulación. Sigue el versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Hay que hacer alusión ahí que esos 10 reyes, como habíamos visto, son gobiernos y, y políticas, ¿verdad? Reinos. Y estas personas son los que acompañarán o van a encabezar los ejércitos que van a ir por el Éufrates cuando se seque. Y van a ir camino a su perdición. Ellos no lo van a saber. Pero su perdición y su destrucción los espera al final. Dice el texto. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Estos se refieren a esos 10 reyes que mencionábamos antes, y el propósito que tienen es entregar su poder y su autoridad a la bestia, ser sus siervos. Cuando dice que pelearán contra el Cordero, es lo que hablábamos antes en las clases anteriores de marchar contra el mismo Jesús en la batalla conocida como Armagedón. Y ahí no habrá nada que hacer, por eso se dice que se dirigen a su trampa mortal, porque el Cordero los vencerá y los va a acabar, va a ser su condenación. Versículo 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es una reiteración de lo que veníamos diciendo del dominio que va a tener esta religión y el anticristo también. Casi al final, ¿verdad? Dice el versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aquí recordemos que estamos en la parte en que el ángel explica los simbolismos. Aquí dice que es interesante lo que está en rojo, porque dice ejecutar lo que él quiso. Dios nunca ha perdido el control, todo siempre va a estar bajo su soberanía y bajo su control completo. Ahorita que estamos en tiempo de pandemia, es necesario recordar eso, porque rogamos a Dios que Él tome el control, pero Él siempre lo ha tenido en sus manos. Y el hecho que diga que aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, quiere referirse a, a que ellos mismos van a destruir a esa religión, porque así antes era una religión mundial, pero ahora se va a adorar al mismo anticristo. Recordemos que tenía nombres de blasfemia. Él se va a atribuir adoración como si fuera Dios. Y después dice que lo que Dios designó es que ellos se pusieran de acuerdo, dieran su reino a la bestia. ¿Y qué va a pasar? Pues van a sufrir, al igual que el anticristo, su final y su condenación. Entrando en este último versículo, dice así. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entendemos que la mujer es la gran religión satánica mundial y como correlación va a tener base en una ciudad
que es esa gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Eso es un tema que se va a abordar en la clase que viene, Apocalipsis 18, pero como referencia dejamos el versículo 10 y el 21. Casi cerrando, leemos lo que sigue. Dios aborrece toda religión falsa. Es por eso que se nos encomienda como cristianos preservar y celar por la sana doctrina. Dice Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Hay otro puede corresponder a un ser vivo y esculturas a imágenes y ídolos. A ese gobierno, a esa religión mundial y al anticristo, el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Para terminar, vamos a leer Apocalipsis 5:13. Juan escuchó algo y él lo repite aquí y quiero que leamos lo que está en azul con una devoción muy grande. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bueno, hermanos, este fue el estudio de hoy. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes. Cuídense mucho, compartan el material que estamos produciendo y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Adiós.